Dios les bendiga, hermanos. Hay una diferencia entre ir al reino e ir al paraíso. Hace 15 días una persona nos escribió a través de internet que el Señor pagó todo por nosotros, que no hay que hacer nada. Vamos a ver a la luz de la Biblia que no es así. Él tiene esa forma de pensar porque lo han enseñado de esa manera en un evangelio sencillo, simple, light. Bueno, vamos a Hebreos 6.1, vamos a comenzar. Es importante entender que hay un pacto de salvación que es suave. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Simplemente confesar con nuestros labios. Dice Romanos 19:10, dice que seremos salvos si confesamos con nuestra boca. Y también Marcos, el texto que acabo de expresar en palabras, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muy simple. El confesar que queremos en el Señor Jesucristo como Dios. Porque vemos que lo confiesan como profeta, hombre. Hay muchos evangelios anatemas. Pero también hay un evangelio en el cual dice que Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, esa es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Y en ese sentido, rechazan al Señor. Creen en el Señor, pero rechazan lo que el Señor dice. Es la diferencia. Decía Robert White, decía que es fácil creer en el Señor, pero lo que dice el Señor es diferente. No lo creen muchos cristianos. Entonces, hay una gran diferencia entre el salvo, el santo y el perfecto. Son tres pactos que Dios tiene para que el hombre vaya a un paraíso, el salvo, el santo al reino de Dios, nada más que no va a poder salir del reino, así como aquí no podemos salir de nuestra globo de la tierra, no podemos salir fuera, está estipulado en la Biblia, y maneja que el hombre tiene limitación por habitación, dice la palabra. Aquí en Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Lo primero, el arrepentimiento, es el hombre que cree en el Señor, se arrepiente de sus pecados. Es lo que predicaba Juan el Bautista. Él bautizaba en agua, así lo dice la palabra. El bautizo de agua es una representación de la confesión. La palabra en la Biblia representa agua también. Y en Pedro 3:20 y 21, el primero de Pedro, para dejar atrás al hombre carnal que está en el pacto de salvación, es la carne, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, dice la palabra, porque no va a tener oportunidad de volver a vivir nuestra carne. Nuestra inteligencia de la carne, que es nuestro cerebelo, sabe que va a morir y no va a volver a vivir en lo que es esta carne. El Señor nos va a dar otra carne. En los días de Elías dice que los huesos van a levantarse. Nuestros huesos dice que van a ser guardados. Y aquí empieza en Pedro diciendo, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaron la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. El 21, a figura, dice, de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. El agua, el bautismo de agua. No quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, dice que no quitando las inmundicias de la carne. La carne, podemos ver textos, dice que no se sujeta a la ley de Dios, dice Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. El Éxodo 7 dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede la carne. El 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Nuestra carne no quiere nada de Dios.
porque va al polvo y ya nunca más regresa. Y haga lo que haga, no le importa. No tiene, está condenada, dice en el 8:3 de Romanos. Dios condenó al pecado en la carne. Y nuestra carne va al polvo y está condenada. Dice que la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo a los romanos también. Dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. ¿Por qué creen que murió el Señor? Porque se hizo carne. Dice, vemos aquel verbo hecho carne que habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, etcétera, dice, el 1:14, ¿no? De Juan. Pero vamos a seguir aquí, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hay una ley, en todos salvos, santos y perfectos, la ley de la carne es una ley. Pablo le dijo al Señor que le quitara el aguijón 3 veces de su carne. Era un enviado de Satanás. Y si vemos a Pablo manejándose perfecto, dice en el 3:15 de Filipenses, todos los que somos perfectos esto mismo sintamos, porque vamos a hablar de la santificación y la perfección. Así que todos los que somos perfectos, el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses. Sin embargo, en Corintios dice que le pide al Señor que le quite un aguijón en la carne 3 veces. Y dice que bástate mi gracia para que a mi potencia en tu flaqueza se perfeccione. Que se fijaban los corintios en Pablo. Decían, no es apóstol. Ahí está también en 1 Corintios. Dice, yo en poco tengo el ser considerado apóstol. Hablando, el que me llamó fue el Señor, etcétera, ¿no? El punto es que el hombre se fija en el hombre. Y por eso es maldito, dice, maldito el que se fija en el hombre. Lo dice la palabra en Jeremías. Por eso muchos tropiezan. Hay de los que, dice, se escandalizan en mí, dice el Señor. Porque muchos tropiezan por ver la carne. Y la carne, lo dice la palabra, es enemiga de Dios, no agrada a Dios, no se sujeta a Dios. Dice en el 7:25, dice yo con la mente sirvo a Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Para que entendamos al salvo. El salvo, había un hombre que ya está con el Señor, que me decía, yo soy creyente, no soy convertido. Él lo entendía, él manejaba esto, ¿no? Porque a veces el hombre que está fuera y que es incrédulo, también el salvo es incrédulo, cree en el Señor Jesucristo, pero es incrédulo para creer en el poder de Dios. En las Escrituras dicen, erráis no conociendo las Escrituras y el poder de Dios, hablando del poder que podemos obtener a base de entender que necesitamos un sacrificio como varones o mujeres para obtener la virtud del Espíritu Santo, para obtener el fruto del Señor. Por sus frutos los conoceréis, el Espíritu del Señor nos da frutos. Y la perfección que viene del Padre. Vamos a ver Hebreos 9, 8 y 9. Bueno, aquí dice, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. El santuario es donde estaba el sacerdote ministrando al pueblo. Y hay un lugar que es el tabernáculo, es el lugar santísimo. El sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo para una ofrenda. Pero aquí es importante manejar lo que dice, no estaba descubierto el camino para el santuario. El Señor entró al santuario a través de su sacrificio, porque en el santuario se hacían los sacrificios por los pecados. Y en el lugar santísimo se hacía la ofrenda. Vamos a seguir el 9. Dice, la cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Si se acuerdan del texto que leímos,
en el 3:21 de Pedro, de primera, dice que el agua no nos quita la mala conciencia. Eso fue lo que leímos en el 3:21. Dice que nos salva no quitando las inmundicias de la carne. Y dice como demanda, sino como demanda de una buena conciencia. La demanda es un derecho para todos. Tenemos un derecho de demandar una buena conciencia. Pero ¿cómo se adquiere esa buena conciencia? En el 9:14 de Hebreos nos dice, cuánto más la sangre, porque empieza a hablar de la perfección, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. La sangre del Señor Jesucristo, derramada en la cruz, que es sangre eterna y que no ha fenecido, y que la derramó para que nosotros pudiéramos limpiar de nuestra conciencia, para que dejemos a un lado las obras de muerte. ¿Por qué obras de muerte? Porque todos tenemos que morir. Dice un poquito más adelante que el testador tiene, para que pueda obtener la herencia, tiene que morir el testador. Entonces Cristo murió en la cruz para darnos una herencia. Pero es importante entender que para limpiar nuestras conciencias, el ADN de nosotros, nuestra conciencia, ahí está la información, lo malo de también lo bueno, si lo adquirimos de parte de Dios, en nuestro ADN también, pero normalmente traemos más maldad que lo que podamos tener de bueno. Lo bueno lo tenemos de parte de Dios en nosotros, exclusivamente lo que viene de Él. Va a limpiar nuestras conciencias porque primero vamos a tener que derramar nuestra sangre para que podamos obtener la sangre del Señor. Y eso no lo entiende el salvo. Ya Cristo hizo todo por mí. Pero bueno, para ser salvo, ya lo hizo. Pero ahora en ese tiempo la salvación se va a encarecer. Y el salvo que no muera por el Señor, porque no entienda que tiene que derramar su sangre para ser salvo, ya no para ser santo ni para ser perfecto, porque no entiende en ese tiempo el corte generacional de parte de Dios, que ya vimos que es un corte, dice que en callado de suavidad, que se corta en nuestros días, y que dice Dios a través de Zacarías, dice que la oveja que muera, y la que se pierda. Tenemos nosotros una responsabilidad de llevar este evangelio fuerte del reino a todos los que nos escuchan. Algunos cierran sus radios porque no les gusta el mensaje. No todos tienen esa bendición. Hay muchos lugares donde se predica exclusivamente el evangelio suave, el evangelio de oferta, el evangelio que Dios tiene de salvación y que no es de vida eterna. Vamos a seguir hablando de cómo podemos limpiarnos de la conciencia, el ADN de nosotros. En primera de Juan 5:6 dice el Señor que viene por agua y por sangre. Es el Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tiene que ver con el pacto de sacrificio que habla el Salmo 55. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ahí lo maneja con claridad. El sacrificio es para que nuestra ADN, nuestra conciencia, sea echada al polvo, para que recibamos la sangre del Señor, limpia, pura. En el milenio, cuando resucitemos, va a ser una transfusión de sangre para los que creemos en lo que Él dice, no en lo que dice el hombre, y también los que no creen en lo que Él dice. Muchos dicen, yo creo en Jesucristo, pero estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Será que tengamos esa potestad? ¿Será que yo crea y pueda hacerlo? ¿Impondrán manos sobre los enfermos y sanarán? ¿Será que tenga esa potestad? Son señales. Hay que hacer un análisis si andamos bien con
con las señales de los que creen. Estas señales seguirán a los que creyeren, dice. Serán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es importante que nosotros nos analicemos para ver si hay que dejar el comienzo de la doctrina de Cristo para seguir adelante a la perfección. Necesitamos analizar qué es lo que hacemos como cristianos. Tenemos potestad, la hemos adquirido a base de sacrificio. El sacrificio no es otra cosa más que sacrificio. Sacrificarse por el prójimo. Claro, ese sacrificio me toca para mí una gran gloria, pero para el prójimo es una bendición. Hay muchos de los que están aquí que a través de un milagro están aquí. Si no hubiese adquirido a través del sacrificio esa autoridad de parte de Dios, no hubiera la oportunidad de hacer milagros. Y eso es parte de el ser cristiano, porque es ir avanzando en todos los sentidos. En el mismo 9, 17 y 18 de Hebreos, porque el testamento con la muerte es confirmado, lo que decía hace momentos. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. De donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. El santuario, en el creo que es 9, 18. De donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. Y no por sangre de machos, cabríos y becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario. El lugar donde estaba el sacerdote, dice, maneja después que es Melquisedec, que nace de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví, y tiene que ver con un cambio importante, habiendo obtenido eterna redención. La vida eterna viene a través del santuario, que es donde están los santos, hablando de el sacerdote, el pontífice, etcétera. El manejo de la sangre es importante. En el primero, él entró al santuario para una redención eterna para nosotros. Nos abrió los cielos, dice. ¿Y qué es lo que va a llevar? Una ofrenda. Empieza a hablar desde el 9:26. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. El hoy presente de parte de Dios es en la consumación de los siglos de nosotros. Se presentó hace 2000 años en el hoy presente. Dice en el 27, dice, de la manera que está establecido a los hombres que mueren una vez y después del juicio. Eso es para que podamos recibir nuestra herencia también. Y en el 28 maneja, así también Cristo fue ofrecido una vez, hace 2000 años, para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que esperan para salud, los santos. Dice la segunda, dice en el 10:14, que va a presentar una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Él va a presentar la ofrenda de perfectos, aquellos que entran al lugar santísimo, que eso es donde está en el arca del pacto y los dos querubines de hechos de oro a puro martillazo, azote y castigo para el Hijo, los dos reyes, para aquel que quiera tener la naturaleza divina, sepa que viene azote y castigo para el rey, para el sacerdote o el santo, la Biblia le llama castigo nada más, y sacrificio le llama el salmista. Hay muchos textos que hablan de esto. Hebreos 12:4 dice que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hay una resistencia en el hombre que no quiere padecer hasta la sangre. Dice, vi tronos y se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, hablando de la sangre derramada por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia en su imagen y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí las almas de los degollados tiene que ver para reinar con Cristo aquí en la tierra,
Los días de Elías son los 1000 años que vamos a estar con el Señor y después 500 con el diablo suelto para aprender a gobernar la maldad. Los que vamos a salir a los cielos, a gobernar los cielos, el diablo va a ser suelto y el Señor se va a ir y nos va a dejar ahí para que tengamos autoridad para gobernar la maldad. 1500 años antes de irnos a la eternidad. Eso no lo entiende el salvo. Para esto es herejía la que está uno diciendo ahorita. Pero para nosotros los que creemos, ahí vamos a estar. Dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice que seremos como los que sueñan. Dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Ahí vamos a estar, ya, vamos a brincar y a danzar verdaderamente. La importancia de el plan que como figura no podía ser perfectos, dice ahí en Hebreos, aquí en el 9, que no podían ser perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Un texto que leímos al principio, hablando de la relación de que el Señor no había venido a derramar su sangre. No podíamos tener una conciencia limpia. Es el ADN que entró en el Edén y que al final de cuentas dice que nuestro corazón es perverso y engañoso por causa del ADN que tenemos y que tiene que ver con esta sangre, el cambio de sangre perfecta del Señor en nosotros para resucitar con cuerpos terrenales, con sangre limpia del Señor, con sangre que no se oxida por la maldición. Dice que el niño de 1000 años era niño. Vamos a ser jóvenes. En la eternidad no hay ningún viejo. Todos son de millones y millones de años y son jóvenes, hablando de todos los seres, tanto divinos como creados. El que diga la palabra que anciano de grande edad es por el tiempo, como figura. Pero el Padre es igual de joven que el Hijo, y el Hijo es igual de joven que todos los ángeles de Jehová, y Miguel y Gabriel son igual de jóvenes que ellos, a pesar de que son creados. Bueno, vamos a ver Apocalipsis 16:6. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. Hablando de Apocalipsis con relación a la sangre, es estipulado como pacto para ir al reino, el que nosotros derramemos nuestra sangre. Y la mayoría de cristianos no entienden esto, porque no se les predica el evangelio del reino, sino el evangelio de salvación. Casi todos, yo pienso que los grupos predican salvación, y ese es el punto importante para ellos, pero Dios no hizo al hombre para salvarlo de un castigo. Dios lo puso en el Edén para que cayera y lo procesara y lo hiciera perfecto. Por eso dice el consejo, dice, dejando la doctrina de Cristo, sigamos adelante a la perfección para poder obtener la estatura del varón perfecto que habla el 4:13 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe de Dios y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Allí es claro que nos pide, por ejemplo, como parte de un mandamiento del Padre, dice el Señor, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el 5:48 de Mateo, que seamos perfectos. Para eso vino el Señor, para la iglesia. La iglesia es el cuerpo de perfectos que va a presentar como ofrenda al final de los tiempos, en la consumación de los siglos. Hizo para siempre perfectos a los santificados, hablando de los que están listos para ser hechos inmortales. Ese es el cuerpo de gobernación, de inmortalidad que Dios nos ofrece, pero tenemos que entrar a este pacto de perfección. En Apocalipsis 17:6 nos habla también de la sangre de los mártires, de los santos. Vi la mujer, esa mujer que está en la tierra del Sinar, que es Irak, esa mujer embriagada de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice Juan, quedé maravillada de grande admiración. También maneja el 18:24,
cuando va a ser destruida. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hablando de Babilonia. Apocalipsis habla de este pacto de sangre. Y él viene por agua y por sangre para limpiar nuestras conciencias de la inmundicia que tiene ahora. El hombre no se puede gobernar porque tiene una malicia dentro de él, que es el ADN, la conciencia. Dice el texto que leímos, el agua no quita la inmundicia de la conciencia. Proverbios 10:29, vamos a terminar. Dice, fortaleces al perfecto el camino de Jehová, la fuerza, la fortaleza. ¿Por qué? Porque en la eternidad el hombre que alcance el camino de perfección va a tener la naturaleza del ángel de Jehová, todopoderoso. Dice que Zacarías 12:8, seremos como el ángel de Jehová. Cristo, como dice, la gloria que me diste yo les he dado, todopoderoso, para los perfectos, para el grupo de gobernación, el cuerpo, la iglesia, el Señor. En el Salmo 18:32, Dios es el que me ciñe de fuerza e hizo perfecto mi camino. La fuerza a través de lo divino. Nosotros, nuestras fuerzas son, dice que somos frágiles o débiles. El que quiere estar firme, mire que no caiga, hablando de nuestra carne. La fuerza viene de parte de Dios. Y el hombre que tiene el camino de perfección empieza a sentir esa fuerza, ese poder de lo alto. Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová está como poderoso conmigo, como poderoso gigante. La bendición del que busca la perfección. Dice, dejando atrás las cosas de las obras de muerte, dice, la doctrina de Cristo. Sigamos a la perfección. Es lo que nos maneja el primer texto que leímos. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. El perfecto va a salir a los reinos. Dice que todos los reinos de todo el cielo sean dados, en pocas palabras, a los perfectos, a los santos del Altísimo. Y todos los reinos le obedecerán. Dice el 7:25 de Daniel. El que anduviere en el camino de perfección, este me servirá. Características de la perfección. Vamos a leer unos textos, con eso terminamos. En 1 Corintios 2:6. Y a veces ni siquiera el santo tiene la bendición de hablar de esa sabiduría entre perfectos, porque le falta caminar y siendo niño dice que piensa como niño, actúa como niño. Cuando dice el apóstol, yo cuando era niño, dice, y empieza a hablar de eso, actuaba como niño, ¿no? Bueno, la característica es hablar sabiduría entre perfectos. Hebreos 5:14, discernimiento entre perfectos. Dice el apóstol Pablo, hay algunos que no tienen olor a Cristo. Y dice que hasta llora por ese discernimiento de no encontrar el Espíritu del Señor en el prójimo cristiano. Dice la palabra que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Por qué? Porque no son dignos del Señor. Hay que encontrar la palabra digno en la Biblia y busquen qué es lo que necesitamos para ser dignos de Cristo, para tener su Espíritu y hacerlo. No nada más encontrarlo y ahí queda. ¿Para qué? Para que podamos ser dignos de Él. Si no somos dignos de Él, no vamos al reino. El santo es el que practica esa dignidad, el que hace la dignidad. Por supuesto que el perfecto sigue, hace la dignidad y sigue hacia la perfección. Pero en la palabra nos maneja con claridad el discernimiento perfecto. No solo en este tipo de el discernimiento de lo espiritual caído también. Pero el discernimiento es que puede uno discernir a la persona fácil en qué nivel espiritual está, con ese discernimiento perfecto que el Señor da. Y también nos da la prudencia perfecta, por eso nos callamos cuando las cosas nos sirven para edificación. Santiago 2:22,
El hombre que no tiene prudencia perfecta habla de más. Dice que ningún hombre puede sujetar la lengua, solamente a través de Dios, porque lo maneja, ¿no? Ningún hombre puede sujetar la lengua. Solamente Dios es el que puede hacer prudente al hombre. Aquí dice sobre la obra perfecta de Abraham. Le pidió lo que más amaba, a su hijo. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Lo iba a matar porque él sabía que la promesa de parte de Dios, que sus generaciones iban a ser como la arena del mar. Y él creyó a Dios, iba a ejecutar a su hijo. Colosenses 1:28, el apóstol Pablo, que era perfecto, el 3:15 de Filipenses, todos los que somos perfectos, dice, estos mismos sintamos, etcétera. Aquí dice que el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Si no hemos caminado a la perfección, si no tenemos la perfección, no podemos hacer hombres perfectos. Y eso es parte de una gloria. Va a ser difícil de hablarle en cuestión de palabras humanas, lo que el hombre perfecto va a recibir. Santiago 1:17, ya vamos a terminar. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, don perfecto. Sabemos que los dones vienen del Espíritu Santo, pero los dones del Espíritu Santo no son perfectos. No porque el Espíritu Santo no sea perfecto, sino porque es una línea ascendente de perfección, y el Señor, el Padre, es el que da don perfecto. Dice algo que no lo pueden hacer normalmente los que tienen los dones del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias porque me escuchaste, dice. La resurrección de Lázaro. El único que resucita, hablando de, o es el Señor o es el Padre, dice en Juan. Y hay algo importante, el Padre va a resucitar a los perfectos y el Hijo a los santos, hablando de su forma de trabajo. Pero hay algo importante, dice en el 10:8 de Mateo, de resucitar muertos, dice. Son palabras mayores. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Son palabras mayores. Vamos a la perfección. Tenemos la capacidad de resucitar a alguien. El Padre resucita muertos. Ese es el don perfecto. Dar vida en lo espiritual. Dar vida a los muertos, a los salvos. También es en lo espiritual. Y por último, en el 5:32 de Efesios nos habla de que el Señor se entregó, el misterio grande, ¿no? Cristo y la Iglesia se entregó, dice un poquito del 27, dice que Él se entregó por su Iglesia. Desde el 27 al 32 habla acerca de la entrega del Señor para presentarla para sí, una Iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, perfecta. La perfección viene en el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar en el día de Jesucristo, el milenio. Dice que hará como oro de Ofir al hombre, dice Malaquías, en el capítulo 3:1. Ahí lo maneja, perfecciona hasta el día de Jesucristo, que comenzó en nosotros la buena obra. Nos va a resucitar y vamos a estar con Él en 1000 años, aquí gobernando la tierra. Para los que creemos en lo que Él dice, ahí estaremos, porque Él no es hombre para que mienta, y no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que nos ha propuesto. Ahí llegaremos los creyentes que creemos en Jesucristo y creemos en lo que dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que, la parte que hay mucha gente que no cree
Dice la perfección, hay una parte difícil de la perfección, en el Mateo 19:21, dice que si quieres, dice, al joven rico le dice, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Bueno, él le empezó a hablar de los mandamientos y todos los he cumplido. Y no le dijo nada sobre eso, le dijo, ¿qué más me falta? Bueno, si quieres ser perfecto, haz esto. Hay gente que tiene, hay gente que no tiene, ¿no? Y el que no tiene no puede dar lo que no tiene, pero el Señor pide lo que uno tiene. Hablando de la propia vida de uno, ¿no? Nos pide que podamos servirle de manera completa, no de 3/4 ni de medio tiempo, es manera completa, para que podamos obtener la perfección y para que podamos bendecir a otros. La perfección es esa. Cuando uno lo va a obtener todo, no hay nada que pueda uno envidiar. Dice que el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El 21:7 de el que venciere poseerá todas las cosas, todo. Yo quiero que conozcan de manera personal lo que les va a ofrecer el Señor, esa naturaleza de esfuerzo para poder tocar lo que el Señor nos ofrece y tocarlo al Señor también, para saber que primero estamos cercanos, hermanos, con relación a lo que viene. La persona entendida sabe su tiempo, porque el Señor lo da. Su venida nadie la sabe, es después de tiempo de ira, y nos va a levantar del polvo, vamos a estar escondidos en el polvo, y tenemos, como no se cree también, porque no se creen muchas cosas, tenemos muy poco tiempo. Dentro de poquito, en menos de lo que canta un gallo tartamudo, vamos a estar inmersos en la guerra, en forma. Es bastante pronto lo que viene, hermanos. Tenemos que estar, el amor perfecto que no lo puse. Las características del perfecto es que tiene un amor que no tiene temor. El 4:18 de Primera de Juan dice que en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene pena de condena. Cuando tenemos un temor de lo que viene, nos vamos a angustiar como gente humana, como nuestra carne se va a angustiar. Pero el perfecto amor no tiene temor. El temor viene del miedo y el miedo viene del diablo. El temor que se tiene para Dios es temor de reverencia. No es el temor que viene del miedo, sino dice el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Es diferente el temor. Reverencia. El otro es miedo. Entonces el que tiene miedo es porque no está perfecto en el amor del Señor. Dios les bendiga, hermanos.